Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén, hermanos. Pueden tomar su lugar. En esta mañana, hermanos, vamos a ver esta enseñanza en donde, como nosotros leímos, Jesús llega a Capernaum. Capernaum significa aldea de consuelo. Jesús se estableció ahí después de ser rechazado en Nazaret. En la Biblia también nos menciona el pasaje en donde querían apedrear a Jesús los que estaban en la sinagoga. Mi esposo les va a poner ahí un mapa, hermanos. Ahí vemos una línea recta amarilla, ¿verdad? Que es de Nazaret a Capernaum. No quiere decir, hermanos, que el camino era en línea recta. Obviamente, en ese tiempo había caminos trazados a pie y se podían tardar días en llegar de un lugar a otro. Si usted consulta en el Google Maps, hermanos, si usted le pone ahí que quiere ir de Nazaret a Capernaum, ahora el internet le dice que son 49 kilómetros o 30 millas y que usted en 50 minutos en carro puede llegar hasta Capernaum. Entonces, ese mapa nada más es de referencia para que ustedes vean la distancia de una ciudad a otra, que no quiere decir que Jesús caminó en línea recta, como está esa línea amarilla, hermanos. Pero Capernaum, hermanos, era el hogar de Pedro, de Andrés, de Santiago, de Juan y de Mateo. Y ellos, hermanos, tenían una vida común, una vida muy común antes de Jesús. Entonces el maestro estaba iniciando su ministerio público con un mensaje directo y claro, con las mismas palabras de Juan el Bautista que leemos en Mateo 3:2. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este reino, hermanos, también Daniel dice que es un reino que jamás será destruido y que permanecerá para siempre. El Señor le da esta revelación a Daniel y Daniel le da estas palabras al rey Nabucodonosor, el hombre más importante de la época, rey de Babilonia, que Babilonia era una ciudad, hermanos, muy adelantada para su época. Pero, hermanos, ¿quiénes eran los que necesitaban arrepentirse? Jesús nos dice que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, y que no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Un pecador es aquel que se aparta de la voluntad de Dios, que quiebra las leyes por acción, por pensamiento o por deseo. Y dice Primera de Juan 3:4 que el pecado es infracción de la ley. ¿Okay? Y muchas veces nosotros todos sabemos que es una infracción, y lo más común es que aquí en esta ciudad pongan una infracción por velocidad. Si usted tiene que ir a 35 en
en una zona escolar y va a 50, obviamente está cometiendo una infracción, está quebrantando la ley. Y si la policía o el policía lo pesca, pues obviamente lo va a multar. ¿Cuántos están de acuerdo? Entonces, hermanos, es una infracción de la ley, es quebrar los mandamientos del Señor. Entonces, hermanos, vamos a leer ahí en Ezequiel 33:10. Vamos a estar viendo versículos de Ezequiel 33 y de Ezequiel 18. Nos dice Ezequiel 33:10. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Y el pueblo, hermanos, se preguntaba, ¿cómo sobreviviremos? ¿Cómo vamos a vivir? Era un lamento para ellos porque sabían que se habían resistido a la autoridad de Dios desobedeciendo. Más de una vez hemos dicho, hermanos, que el primero en rebelarse fue Satanás. Y tenemos otros ejemplos en la tierra, como Adán y Eva, cuando desobedecieron, como Coré, que se rebeló ante Moisés y ante Aarón. Sabemos en dónde terminó Coré, hermanos, y todos los que le seguían fueron tragados vivos y fueron enviados al Seol. Coré no se rebelaba contra el hombre, porque Moisés y Aarón no se pusieron solos en el puesto, los puso el Señor. Entonces Coré estaba rebelándose contra el Señor, no contra el hombre. Y el otro ejemplo, hermanos, es Saúl, que desobedeció al Señor y fue desechado. Y vino otro rey en su lugar, el rey David. Entonces, hermanos, la rebelión y el pecado no nos lleva por buen camino, solamente nos va a llevar a un solo camino, que es la muerte espiritual. Vamos a ir directo a la muerte espiritual si estamos en rebelión y en pecado. El no creyente, hermanos, el pecador, ese morirá 2 veces. Y lo dice la palabra. Una vez va a ser la muerte física y otra vez va a ser la muerte espiritual en ese juicio final que todos vamos a tener. Los no creyentes irán al juicio del gran trono blanco y ahí eternamente, hermanos, ellos irán al infierno. Pero, y ya nos han comentado de estos peros, este pero sí es bueno, hermanos, porque hay muchos peros que son malos, que son excusas. Y yo por ahí leí una frase que decía, la excusa es la alfombra donde escondes tu desobediencia. ¿Será cierto esto para nosotros? Muchas veces, hermanos, el no puedo en realidad es un no quiero. Y de esto tenemos que meditar y estar conscientes, porque nosotros somos hijos de Dios. No somos pecadores, no estamos allá afuera en el mundo como los que no conocen, como los que andan perdidos. ¿Ok? Entonces, pero tenemos un Dios que es compasivo. Y Ezequiel 33:11 nos dice, diles, y esto es Jehová hablando al profeta, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué has de morir si te estoy dando la solución? Quiero que vivas. Fuiste creado para el reino, no para el infierno. Entonces, hermanos, el Señor sigue diciendo en Ezequiel 18:21,
Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, que hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. ¿Okay? Entonces, un impío va más allá del pecado, porque en estas personas, hermanos, hay un rechazo profundo por Dios. Tienen una enemistad profunda, hermanos, con el Señor. Y obviamente esa actitud, pues, los lleva a ser desobedientes, a tener una actitud hostil hacia el Señor. Pero este versículo que acabamos de leer, Ezequiel 18:22, es una promesa llena de esperanza para ese impío, para ese pecador, para ese rebelde. Y el Señor, hermanos, sigue diciendo ahí en Ezequiel 18, el versículo 31 y 32, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y otra vez dice, ¿por qué moriréis, casa de Israel? ¿Por qué vas a morir, pueblo de Dios? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Conviértete y vive. Entonces, hermanos, una transgresión son las faltas que cometemos, las violaciones que cometemos, la rebelión, la traición, la desobediencia hacia el Señor. Y Jesús, hermanos, ese es el camino, es el único camino que tenemos. Jesús es salvación y Él es el único que puede darnos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. En Él hay oportunidad y hay esperanza. El Señor, hermanos, también promete esto que está en Ezequiel 36, ahí mismo en el versículo 24 y del 24 al 27. Dice, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Te voy a traer a donde perteneces. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de nuestra carne el corazón de vuestra carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andes en mis estatutos, que guardes mis preceptos y que los pongas por obra. Entonces, esta es una promesa del Señor, que Él es el único que puede limpiar a esos pecadores, a esos rebeldes, de todas sus impurezas, de todos los ídolos que tengan, porque un ídolo no solamente es un mono de cerámica o de madera o de piedra, sino que es todo lo que se ponga enfrente antes del Señor en nuestra vida. Eso es un ídolo. ¿Okay? Y ahorita pues tenemos otros ídolos, ya no veneramos a los ídolos de madera o de cerámica o de piedra, pero tenemos otras cosas en nuestra vida. ¿Okay? Tenemos en nuestra vida diaria tal vez el celular, tal vez el trabajo, que trabajamos de más para tener algo que se va a quedar aquí, que es temporal. Tal vez tenemos otras cuestiones como infidelidades. ¿Okay? Entonces, hermanos, el Señor aquí dice que Él los va a limpiar de todo eso y les pondrá un corazón nuevo que sienta, que sea sensible, y un espíritu nuevo. ¿Cuál espíritu? Su Espíritu Santo. Entonces, hasta aquí hemos hablado de aquellos que están lejos del Señor, de aquellos que no lo reconocen, pero tenemos un Dios justo. Entonces, el mensaje de esta mañana, hermanos, se llama El camino de Dios es justo. Vamos a ver ahora el otro lado de la moneda. ¿Cuál es el otro lado de la moneda? Los justos. ¿Qué es un justo, hermanos?
Es una persona que vive de acuerdo a la voluntad de Dios, demostrando fidelidad, obediencia, integridad y compasión. Sus acciones se caracterizan por rectitud, por generosidad, por misericordia, porque tienen una conducta honesta para sí mismo y con su prójimo. Y el Señor dice en Ezequiel 33:13, cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Una iniquidad es una desviación deliberada, es una corrupción interna voluntaria. Entonces, este versículo habla de un justo que se apartó de su justicia y cometió maldad, rebelión y pecado. Entonces, un justo, hermanos, no solamente debe cumplir las leyes, sino que debe tener un corazón puro y sincero. No puede haber orgullo, no puede haber vanagloria, no puede haber soberbia, no puede haber ningún sentimiento o emoción que sea desagradable al Señor en nosotros, que somos hijos de Dios. ¿Okay? Y sabemos que a veces batallamos, que el espíritu y la carne se contraponen y que siempre va a haber una lucha, pero en nosotros siempre tiene que ganar el espíritu. Por eso el Señor dejó el fruto del espíritu, que todos lo deberíamos de tener de una manera desbordante, pero no lo tenemos. ¿Okay? Y obviamente yo voy ahí primero. Pablo, hermanos, escribe, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque si abandonamos al Señor, entonces estamos siendo apóstatas de la fe. Estamos abandonando la fe que un día conocimos. Y esto, hermanos, es una advertencia para los que estamos aquí, no para el que no vino. Porque nosotros los que estamos aquí ya conocemos al Señor, ya lo hemos aceptado. Una vez lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Entonces tenemos que mantenernos alertas, perseverantes y sobre todo humildes de espíritu. No es la confianza en nosotros mismos, sino es en Él. No es la fuerza en nosotros mismos, sino es en la de Él. No somos nosotros como persona, es Él quien lo hace. ¿Okay? Entonces, Dios es el que da el conocimiento, el que da la inteligencia, el que da la sabiduría, hermanos, y nosotros solamente somos instrumentos que Él usa. Y mi esposo leía, hermanos, en la predicación que dio, Lucas 17:10. Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Entonces, debemos de cumplir con los deberes que nos han encomendado, porque es nuestro trabajo, es nuestra comisión, es nuestra responsabilidad, hermanos. Y un ejemplo tan simple que hay en esta casa es, por ejemplo, cuando hacemos el aseo. Hay una lista de familias voluntarias que están inscritas para hacer el aseo y hay un calendario. Cuando nosotros venimos a limpiar la casa del Señor, no estamos haciéndole un favor a los pastores en venir a limpiar, mucho menos estamos haciéndole un favor a nuestro Señor. Porque nosotros somos miembros de esta iglesia, somos congregantes de esta iglesia. Entonces, hermanos, debemos honrar esta casa donde nacimos espiritualmente. Debemos de amarla porque es la casa del Señor y es apartada. ¿Ok? Entonces, el compromiso es con Dios, no con el hombre. Y el compromiso con el Señor, esa debería de ser la única y suficiente y gran razón para que nosotros hagamos lo que nos corresponde. Entonces, hermanos, muchas veces decimos, el Señor conoce mi corazón. Sí,
por ese conocimiento que el Señor tiene de nuestro corazón, porque dice, nosotros mismos podemos engañarnos, pero al Señor no lo podemos engañar. Y Él conoce hasta la más profunda intención del corazón de cada uno de nosotros. Por ese mismo conocimiento que Él tiene de nuestro corazón, es que deberíamos de tener temor, de tener reverencia y respeto y de hacer nuestro trabajo, hermanos, de hacer nuestra responsabilidad. Y es una responsabilidad en general en esta casa, ¿ok? Porque esta casa tiene recursos. ¿Cuáles son los recursos que tiene? Las sillas, lo que se usa para el baño, el papel de baño, las toallas de las manos, los lápices, los colores que usan los niños, los proyectores, los micrófonos, hasta los arreglos, hermanos. Todo esto que ustedes ven aquí es recurso de la iglesia y hay que cuidarlo y hay que enseñarle a las futuras generaciones a cuidar y amar la casa del Señor, porque ese es el temor del Señor, esa es la reverencia y ese es el respeto. Y el Señor le dijo a Abraham, mi amigo, pero antes Abraham fue siervo, entonces nosotros somos siervos. ¿Okay? El Señor es el que va a decir cuándo es que nosotros somos sus amigos. Mientras somos siervos y hay que servirle y hay que cuidar, ¿verdad? ¿A ustedes les gustaría que alguien fuera a su casa y gastara todos sus recursos, que dejara la llave abierta, que tirara el champú, que hiciera destrozos en su casa? ¿A cuántos les gustaría eso, hermanos? Que una visita fuera a su casa e hiciera destrozos por pura voluntad. Entonces, hermanos, pues el ánimo es para todos. Los que pertenecemos a esta casa, los que venimos constantemente, hermanos, los lunes, los jueves, los domingos. Y estamos hablando, hermanos, de hijos de Dios, diligentes y esforzados, ¿ok? O un hijo de Dios es perezoso. ¿En dónde dice en la Biblia que un hijo de Dios es perezoso? Okay. Habla de hijos diligentes y esforzados. Entonces, hermanos, nos dice Ezequiel 33:12, y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Sabemos, hermanos, que cuando nosotros llegamos a Dios, Él nos justifica, Él nos hace inocentes de pecado. Entonces esto es por medio de la fe. Por medio de nuestra fe el Señor nos declara justos ante Dios Padre. Por eso mismo la rebelión no debe de caber en nosotros, ¿ok? Y cada acción que hagamos, hermanos, va a contar en nuestra vida. Cada cosa que nosotros hagamos día tras día está contando. Tenemos a David, hermanos, un hombre conforme al corazón de Dios, que cometió adulterio, ¿ok? Y el adulterio, como tuvo una consecuencia, lo llevó a premeditar un asesinato. Entonces, él, hermanos, estaba arrepentido y rogaba al Señor pidiendo purificación. Y entonces él lo escribe en el Salmo 51. Y le dice, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y en algunas otras versiones, hermanos, ahí en Salmo 51:4 dice, tu juicio es justo contra mí, ¿ok? Tu juicio contra mí es justo. Entonces, hermanos, el Señor es el que va a juzgar. Y ahí lo dice en su palabra, en Ezequiel 18:30. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel.
dice Jehová el Señor, convertíos y apartados de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de tu ruina. Si tú te apartas de las faltas que tienes, la injusticia o la perversidad o la maldad no va a causarte esa ruina. Entonces, el camino del Señor siempre es perfecto, hermanos, de eso no tengamos ninguna duda. El de Él es perfecto, el de nosotros puede torcerse o puede estar torcido, porque en nosotros siempre va a haber nuestra imperfección como seres humanos, y eso sigue estando presente allí. Entonces, Dios nos dice que todas las almas son de Él, tanto el alma del Padre, así el alma del Hijo es de Él. Y Él dice, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, cada uno de nosotros es responsable de nuestras decisiones, de nuestros errores, de nuestros aciertos, de nuestros pecados, y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad individual con el Señor. ¿Okay? Entonces, no podemos ceder las culpas, así como lo hizo Adán con Eva, que le dijo, la mujer que me diste me dio del fruto. Y Adán le cedió la culpa a Eva. Entonces, hermanos, ustedes que tienen hijos, llega un momento en que los hijos tienen su propia madurez y su propia conciencia. Ustedes les enseñan desde que son niños, ¿ok? Cuando son niños, obviamente no tienen conciencia, no tienen malicia, y ustedes les están enseñando. Y llega un momento en que ellos, casi siempre es en la adolescencia, cuando empiezan a tener conciencia y se le empiezan a abrir la mente a otras cosas, ellos ya pueden tomar, hermanos, sus decisiones, ¿ok? Pero ustedes ya hicieron el trabajo de enseñar. Okay, entonces llega un momento en el que los hijos van a tomar sus propias decisiones, aun y cuando los papás no estén de acuerdo. ¿Por qué? Porque cada uno tiene libre albedrío. Okay, por eso, mientras tengan tiempo, aprovéchenlo. Okay, yo sé que algunos de ustedes tienen hijos que ya están grandes. Sigan aprovechando el tiempo y síganle enseñando, porque ustedes van a ser papás hasta que sus hijos estén aquí, ¿ok? Y aún después de que sus hijos no estén aquí, van a seguir siendo padres, ¿ok? Entonces, ¿por qué dice el Señor que el alma, por qué habla el Señor del alma del Padre y del Hijo en el versículo 4? Porque, hermanos, el pueblo tenía un refrán, ¿okay? En los tiempos de Jeremías, en los tiempos de la cautividad, ellos tenían un refrán, y lo podemos leer ahí en el versículo 2 de Ezequiel 18. Y este refrán que ellos decían, dice, los padres comieron las uvas agrias, y los dientes de los hijos tienen la dentera. Y la dentera es esa sensación desagradable que se queda en los dientes. Entonces Judá culpaba a sus antepasados por lo que ellos estaban pasando, y decía, por su pecado ahora nosotros estamos pagando, y ahora nosotros vamos a ir a la cautividad por el pecado de nuestros antepasados. Pero esto, hermanos, ¿era una culpabilidad heredada, o era un castigo colectivo, o eran las acciones propias de cada persona? ¿Okay? Y ellos obviamente cedían la culpa, porque a veces eso es lo más fácil, ceder la culpa. Es que tú me dijiste, es que tú me enseñaste. Porque sí es difícil tomar nosotros nuestra posición de decir, yo me hago responsable de esto.
¿Ok, hermanos? Entonces Jesús por eso inició su ministerio con arrepiéntanse, porque el arrepentimiento significa ese cambio de corazón y de mente profundo, hermanos. Y esta palabra viene del griego metanoia, ¿ok? Y en hebreo es shuv, que es volver. Arrepentimiento es volver. Por eso hace rato acabamos de leer el versículo cuando el Señor le dice, vuelve, conviértete de tu mal camino, ¿ok? Entonces les está diciendo, arrepiéntanse, ¿ok? Entonces nosotros, los que estamos aquí, hermanos, estamos en la balanza del Señor, ¿ok? Decía Job, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Y cuando yo leí este versículo, hermanos, la verdad que sí me dio miedo de ese carnal decirle al Señor, pésame, Señor, en tus balanzas de justicia, porque no es cualquier cosa, hermanos. El camino del Señor no es un juego, porque Él ve todos nuestros caminos y cuenta todos nuestros pasos. El camino del Señor es justo, es recto, es bondadoso y da igualdad de oportunidad, hermanos, para todo aquel que quiera, para todo aquel, hermanos, que crea en Él. Isaías nos dice, el camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. Y se refiere a nuestro Señor. Él es el creador, hermanos, de la justicia. Todo lo que hace, todo lo que ordena, todo lo que planifica es perfecto. Y en sus juicios, hermanos, no hay parcialidad, no es parcial. Quiere decir que Él no tiene favoritos. Él va a hacer lo que tiene que hacer. Entonces, nosotros ya tomamos una decisión de seguir y de servir al Señor, y nuestra vida santa, hermanos, es un camino angosto y recto, pero ese camino un día nos va a llevar a la gloria. Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Mateo y muchos otros, hermanos, ellos escogieron al Señor, tomaron su llamado y las cosas no fueron fáciles para ellos. Todos sabemos lo que les acontecía o les pasaba. Y así como para ellos, hermanos, las cosas no son fáciles, para nosotros tampoco son fáciles, porque esta vida no es fácil. Entonces, nunca nosotros debemos de pensar que servimos a Dios en vano. Nunca debemos de pensar que Dios es injusto, porque este pensamiento, hermanos, viene porque las cosas no salieron como nosotros queríamos, porque nuestra carne la quería a una manera y no fue así. Entonces, tenemos que entender que las cosas son la voluntad de Dios, no la voluntad de nosotros, ¿ok? Y el Señor nos dice que siempre debemos estar firmes y siempre debemos estar constantes, creciendo en la obra de Dios, porque Él nos regaló gracia, nos regaló amor, nos regaló perdón, pagó por nosotros, hermanos, para que fuéramos transformados, para que naciéramos de nuevo, para que su Espíritu Santo hiciera la obra en nosotros, para que morara dentro de nosotros, hermanos. Entonces, a través de nuestra fe obtuvimos la salvación, la justificación y la santificación, que un día después de esto seremos glorificados en la vida eterna, hermanos. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, fuimos liberados, nos hizo inocentes y nos hizo apartados. Eso es lo que quiere decir que tuviste salvación, justificación y santificación. Y el fin de todo esto, ¿qué? Es la gloria, que un día vamos a ver, que tenemos la esperanza que un día vamos a estar en la gloria todos juntos, junto a nuestro Dios y Señor. Y Dios, hermanos, tiene planes
para cada uno de nosotros, y este versículo también lo hemos leído muchas veces en este lugar. Yo conozco los planes que tengo para ti, planes de bien y no de calamidad, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. El Señor nos quiere dar un futuro, hermanos, y una esperanza viva y un futuro estable, un futuro firme, porque Él es un Dios de orden, no es un Dios de caos ni de confusión, ¿ok? Entonces, muchas veces nosotros, hermanos, terminamos creyendo las mentiras del diablo y permitimos que ponga su pie en nuestro cuello, ¿ok? Y Él puede lanzarnos 1000 dardos, hermanos, y continuamente puede estar lanzándonos estos dardos, hermanos. Con uno que pegue, si no estamos firmes, va a hacer destrozos en nosotros. El Señor ya dijo lo que nosotros somos, hermanos. Entonces, todos tenemos un punto débil, y allá afuera, no sé si han oído esta expresión, el talón de Aquiles. Todos tenemos un talón de Aquiles. ¿Alguien ha oído esta expresión allá afuera? Esta expresión, hermanos, viene de una historia que no es cierta, de la mitología griega, de algo que es irreal, ¿ok? Y dicen que la mamá de Aquiles, cuando él era bebé, ella quería hacerlo inmortal. Entonces agarra al bebé del talón y lo sumerge en el río, pero deja el talón del bebé afuera porque ella lo está agarrando. Entonces Aquiles crece y se va a las guerras, se hace famoso, es un guerrero invencible ante los hombres. Obviamente es una historia irreal, ¿verdad? Ante los hombres es invencible, le tiran flechas y no lo matan y gana muchas guerras. Pero un día, hermanos, él va a una guerra, que es la guerra de Troya. Y entonces el príncipe de ese lugar en donde están en guerra tira una flecha, hermanos. Y entonces, ¿en dónde creen que le da? En el talón. Y Aquiles muere. Muere por su punto débil, ¿ok? Por eso esa frase anda allá afuera y dice, eres mi talón de Aquiles, porque puede ser una persona o puede ser una cosa, ¿ok? Pero nosotros, los hijos de Dios, sabemos que nuestra debilidad, el Señor la convierte en fortaleza. ¿Y qué dice la palabra? Diga el débil, fuerte soy. ¿Ok? Entonces todos tenemos un punto vulnerable, todos tenemos un punto en donde sufrimos. ¿Ok? Y pueden haber muchas situaciones, hermanos, que ya sabemos, que la enfermedad, que la infidelidad a veces, la esterilidad de las personas, ¿ok? Esposos que son inconversos, esposas que son inconversas, hijos que son rebeldes, hermanos, sufrimientos por perder a alguien que nosotros queremos, y otras tantas situaciones, hermanos, pueden ser nuestro punto débil, pero siempre hay que llevarlas hacia el Señor para que Él eso lo convierta en una fortaleza. Y yo les decía en el estudio, todo ayuda para bien a los que aman al Señor. El plan del Señor siempre va a ser mayor, porque no es un plan natural, no es un plan de hombre, es un plan sobrenatural de un Dios sobrenatural y poderoso, soberano, que lo redimió a usted y a mí. Entonces, hermanos, no creamos las mentiras que el diablo dice, porque el diablo ya tiene sus días contados, el diablo ya tiene su fin escrito. Nosotros tenemos un Señor, un dueño, un creador, hermano. Ese es nuestro Dios. Entonces, no olvidemos, hermanos, que estamos en la balanza de justicia de nuestro Señor. Jesús en su momento, hermanos, no vino a los justos, porque los justos ya sabían su trabajo, ya sabían lo que tenía que hacer.
Él en su momento vino por aquellos que no sabían qué hacer y que estaban perdidos. Entonces, si nosotros nos consideramos justos, no tenemos excusa para no hacer lo que el Señor nos dice. No tenemos excusa para no obedecer, hermanos. Ya se nos ha hablado en este lugar de muchas cosas, de levántate y resplandece, de toma tu oportunidad, de toma lo que tienes y haz tu trabajo. Y a eso le llamaron creatividad. Si a usted le dan una flor y un jarrón y les dicen hagan un arreglo, ustedes lo tienen que hacer, porque ese es el recurso que tienen para hacer el trabajo del Señor. ¿Okay? Toma lo que tienes y haz tu trabajo. Y este hombre le llamó creatividad. Entonces, hermanos, la decisión está en nosotros. Y ya voy a terminar. La palabra nos dice, hermanos, en Romanos 2:12, no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Y oiga bien esto, los oidores no son los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley son los que serán justificados. Por eso la palabra dice, sed hacedores de la palabra, acciones, no palabras, porque cualquiera puede hablar, pero la acción es la que cuesta, la que nos cuesta más a todos, hermanos. Y obviamente nos hablaban, como dijo nuestra hermana, del amor de Dios, que Él mandó a su único Hijo. El Señor nos ama y su amor es incondicional y ese no va a cambiar. De Él hacia nosotros no va a cambiar. Pero nosotros, ¿cómo podemos amarle al Señor? Solamente hay una manera, hermanos, obedeciendo. Nuestra obediencia es el amor que nosotros manifestamos, le manifestamos a Él. ¿Okay? Si decimos amarle. La obediencia es que nosotros escuchemos aquí adentro, porque si escuchamos con la cabeza se nos va a ir, pero si escuchamos con el corazón va a anidar aquí y entonces nosotros responderemos en acción. El camino que es nuestro Dios es justo, hermanos, y Él hace salir su sol sobre buenos, sobre malos, y hace llover sobre justos y sobre injustos, ¿ok? Y en el día final no habrá injusticias, porque Dios sabe los justos y los pecadores y recuerda cada detalle, hermanos, de cada uno de nosotros. Así que nunca se nos debe olvidar quién es Dios, su carácter y sus atributos, hermanos, porque Él no cambia. Dios no va a cambiar. Entonces, un día, como dice la palabra que leímos, estuvimos asentados en tinieblas, estuvimos en región de muerte, pero por voluntad de Dios la luz resplandeció. Y entonces nosotros fuimos libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Y nuestro fruto, hermanos, uno de nuestros frutos es la santificación. Y la santificación, ser santos, nos va a llevar a la vida eterna. Y eso está escrito en Romanos 6:22. Entonces, hermanos, el reino de los cielos se ha acercado y hay oportunidad por igual para todos, porque el camino que es Dios es justo, hermanos. Entonces, esta ha sido la palabra del Señor, lo que ha traído hoy en este día. Meditemos, hermanos, sobre esto, y el Señor nos ama, pero también quiere que nosotros respondamos, hermanos, a su llamado, a su amor. Entonces los dejo con nuestros hermanos Jiménez.